Seguimos esta noche en Minuto Uno clarificando la realidad que otros no te lo cuentan y te lo siguen disfrazando. ¿Qué deja Macri, la bomba M, que estamos con el hashtag hoy? Primero, los vencimientos que tenía que asumir él, los patea para el año que viene, que era un año, digamos, directamente bastante leve en términos de vencimiento, el año 2020. A mí la deuda que creo que va a dejar es esta deuda social, un problema de crisis alimentaria y, por supuesto, una recesión. Gustavo, el gobierno decía que la economía estuvo paralizada 3, 4 años, desde el 2011, desde el 2012 al 2015. Este va a ser un gobierno que va a hacer que la economía caiga 2 años seguidos, como no veíamos en el año 2021, el 2011. Entonces, hoy, la situación que nosotros estamos viviendo es muy difícil de revertir. Si bien es necesario que se deje de tomar el salario como un costo, que es lo que hace este gobierno, y poder volver a reconstituir el mercado interno, que es la única forma que la economía argentina creció desde siempre. Hoy la situación va a ser muy difícil porque no es que se necesitan muchas inversiones, porque las persianas están cerradas, la capacidad instalada de la industria en el 50%, o sea, que lo que falta es empezar a incentivar la demanda interna en una situación de crisis que vas a tener estas 3 crisis. La crisis externa, que nunca la vieron venir. Todos aquí, por lo menos en este canal, siempre venimos a discutir sobre la historia argentina. Era la crisis externa la que íbamos a llevar a esta situación. Y hoy por hoy, la crisis social y la crisis de la recesión en la Argentina va a ser muy fuerte, y eso creo que es la peor herencia que le está dejando el gobierno a Alberto Fernández. Tomás. Me parece la primera vez en 4 años que el gobierno hace un diagnóstico acertado de lo que sucede en la economía, ¿no? Del problema estructural que tenemos. Faltan dólares. Y va a dejar un incipiente esquema de controles cambiarios. También nos va a dejar una mochila enorme de deuda, donde hay bonos a 30 años, bonos a 100, en dólares, en euros, en yenes, en francos suizos, y hay un yunque que es el Fondo Monetario Internacional. Hay que tener en cuenta que el fondo no vamos a tener la chance de lo que hizo Argentina o lo que hizo Brasil en 2006, de pagarle todo de una. El fondo va a ser un actor condicionante de la política económica en la Argentina por los próximos 10 años tal vez, y hay que tener en cuenta también que en los programas que se reperfilaron, esta palabra que tanto le gusta al gobierno, en los programas que se modificaron del FMI, modificarlos, extender los plazos de repago implica avanzar en las reformas estructurales que exige y demanda el fondo, que son problemas que va a haber que empezar a discutir cómo evitar que eso impacte sobre los sectores populares, los jubilados y las condiciones de trabajo en la Argentina, que ya vienen siendo precarizadas desde 2015 en adelante. Ahí, Claudio, me parece que es importante el concepto que vos decías al inicio, ¿no? Que está dinamitando la transición el propio gobierno. Cuando dice Carrió que son golpistas o quieren negar el voto popular de la forma más antidemocrática pocas veces vista en la Argentina, bueno, adentro la implosión de Cambiemos es tremenda, ¿no? Sí, yo creo que es bueno no solo que hay un intento de escarmiento sobre la sociedad, sobre el pueblo argentino, porque votó lo que votó, sino que también hay en marcha, creo que las clases dominantes en la Argentina ya saben que Macri perdió. Lo que hay en marcha es un intento de condicionamiento del futuro gobierno. Creo que hay algunos voceros que lo dicen con bastante claridad. Guillermo Calvo, que es una persona bastante escuchada, ha dicho, para todos los que lo quieran escuchar, que en realidad que triunfe lo que ellos denominan el populismo, en realidad es una cosa interesante porque el populismo tiene más espaldas políticas para llevar adelante el ajuste. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Me parece que hay una estrategia que es tratar de transformar a Alberto Fernández en Menem. Y me parece que la discusión de fondo es cómo uno se planta en una estrategia política diferente, porque claramente lo que acaba de decir él tiene que ver con el tema de que el acuerdo con el fondo incorpora la expropiación de la conducción de la política económica, reforma laboral, pero no la discusión en serio de cómo las relaciones laborales tienen que ver con el cambio tecnológico. Es reforma laboral para bajar costos laborales, reforma previsional que no es para discutir un sistema previsional en serio y no lo que tenemos, sino que es reforma para bajar la inversión en seguridad social dentro del gasto público. Reforma tributaria sobre la base de la extensión del IVA y el achicamiento del gasto, reforma del Banco Central para eliminarte el instrumento de la política monetaria. O sea, estas discusiones están puestas. La idea del fondo es te extiendo los vencimientos, pero ajustá en función de estas reformas. Si nosotros queremos discutir en serio, hay que poner sobre la mesa la auditoría de la deuda pública.
Acá se fugó el 70% y el fondo está en infracción. Total. Claro. Y la discusión es, ¿cuánto mandaron? ¿Cuánto se fue? Exacto. ¿Qué me vas a demandar? Todo lo que mandaste incumpliendo tu propia norma e incumpliendo aparte porque Macri no tenía facultades para contratar ese crédito, porque el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que supuestamente le permite al Ejecutivo negociar sin pasar por el Parlamento, no está vigente. Por lo tanto, es todo irregular el acuerdo con el fondo. Argentina tiene que discutir con fortaleza para ganar autonomía en la definición de política económica, que es la única manera en que podés combinar dos cosas que van a pasar cuando llegue el próximo gobierno. Vas a tener una economía paralizada, por lo tanto con capacidad ociosa. ¿Esto qué es? Yo puedo duplicar la riqueza de la Argentina sin inversión. Por lo tanto puedo reanimar la economía con facilidad. Claro, y segundo, voy a tener un saldo de comercio exterior abundante, porque está paralizada la actividad. Bueno, entonces, divisas y capacidad ociosa, reactivar en la Argentina es posible si te sacás la política económica del fondo de encima. Bueno, hay que encender la discutir el uso de economía, esas lo que dice, ¿no? divisas. Hay que decir las Hay que medidas. discutir la deuda. Encender la economía, lo que dice Alberto Fernández. La gravedad hace que las medidas que se toman inicialmente son más que claras. Comida en los comedores, comida en los colegios, comida en los barrios, comida en las organizaciones, remedios para los viejos que se están muriendo, ¿no es cierto? Aumentos salariales y de pensión y jubilaciones, dinamizar el mercado interno a partir del consumo, todo eso lo sabemos. Lo que sí me interesa, cuando vos hablabas de la crisis que estamos viviendo, es el triste papel que cumple el Congreso Nacional en todo esto. Bueno, ahora lo sigue entonces pintando, entonces ahora no hay proyecto. Ahora lo hemos envuelto en tela, Copperfield lo escondió, Pichetto lo entregó primero, ¿no? O sea, las sesiones, ¿cómo son las sesiones del Congreso Nacional? Siempre y cuando haya un acuerdo en discutir la fiesta nacional del salame en Peguajó, aquellos temas que no irritan. Ahora, emergencia alimenticia, dolarización de tarifas, aquellas cuestiones que son concretas de lo que la gente tiene, eso no se discute. Entonces yo creo que eso, discutir inmediatamente, ¿no es cierto?, una ley de emergencia alimenticia, es lo primero que hay que hacer. Entonces estamos perdiendo, es decir, el debate nuestro habla de las variables, eso es lógico que preocupa, que el dólar, que la variable, que la inflación, pero hay hambre concreta. Y vuelvo a decir, hay hambre, hay demanda y la gente sigue siendo mansa, porque cree, ¿no es cierto?, que el voto sigue siendo una herramienta útil. Y yo vuelvo a repetir lo del otro día. Sí, no es solo la condición económica la que determina el resultado electoral. El marco económico es aquello que dispara la conciencia y la memoria histórica. Es decir, esta situación económica hizo disparar esa memoria histórica, una memoria de industria, una memoria de consumo, memoria que construyó históricamente los movimientos populares en la Argentina. Eso se dispara y una conducción política acertada generó la unidad de ese campo popular y si no se hubiera votado cualquier otra cosa. Y algo que siempre confunde el gobierno son los pesos con los dólares. Vos para iniciar lo que estás diciendo recién, que es el mercado interno, se necesitan pesos. Y los dólares a partir, que no creo que ningún gobierno que venga vaya a sacar estos atisbos de regulación del mercado de capitales y cambiario, lo que sí, esos dólares se tienen que cuidar para cuando la industria necesite para seguir creciendo, instalar ahí y no para la fuga de capitales. Para eso necesitamos la divisa. Pero se necesitan pesos para la reactivación y eso los tenemos en la Argentina. Sí, en línea con lo que decía el senador, me parece que justamente decirlo hoy, ¿no es cierto?, el Día de la Industria, cuando se cumple la 4ª vez seguida, o sea, ningún Día de la Industria del gobierno de Mauricio Macri estuvo el presidente allí, cosa que es muy simbólica. Cuando tenemos el dólar a 58 y tenemos las tasas hoy al 85. Me parece hasta una burla del destino. Yo creo que el planteamiento hoy debiera ser, porque nos enganchamos mucho en el tema LELIC, LEVAC, todo el tema financiero. Si mañana, como va a funcionar los mercados internacionales, eso va a doblarle el brazo, ¿no es cierto? Algo. Bueno, yo creo que hay pasar al análisis del impacto en la economía real nos lleva a decir que más importante que las medidas estas últimas es lo que ocurrió la semana pasada. La semana pasada, cuando Argentina aparece ya claramente para todo el mundo en default, se ha cortado el crédito comercial, y esto hay que decirlo. Entonces, ¿esto qué implica? Que los insumos que vienen para la industria, que los medicamentos, cuando hay que bajar de las latas, como decimos nosotros, los contenedores, hay que pagarlo cash. Se ha acabado el crédito comercial en la Argentina. Esto implica una posibilidad de desabastecimiento que nosotros no queremos dramatizar la situación, pero tampoco hay que ocultarla. Hay que elaborar sobre este tema de la economía real. Y esto obliga
en la línea de lo que decía el senador, a mi juicio, a que haya muy rápidamente 2 acuerdos políticos para la transición. El primer acuerdo es desde acá hasta las elecciones, obviamente con todos los actores que están visibles y que pueden llegar a acordar una minimización de los daños. Y el segundo acuerdo entre el que gane, obviamente, y el gobierno hasta el 10 de diciembre. Son 2 acuerdos que es imprescindible. ¿Por qué? Porque si esta situación se espiraliza, obviamente cuando se espiraliza en términos de crisis, quienes más sufren son los eslabones más débiles de la cadena social. Por lo tanto, es imprescindible aferrarnos en estos acuerdos a la ley de reducción de daños. De aquí al 10 de diciembre hay que reducir daños. Pero hay un acuerdo, entiendo yo, que lo marcó con absoluta claridad la expresidenta en La Plata, que es la mesa donde tienen que dialogar las fuerzas populares. Es un tema básico, camino al nuevo gobierno, la totalidad de las Nuevo fuerzas acuerdo populares. económico y social. Exactamente. Sí, señor. Hay que ir ahí. Ese es el escenario, no Hay una que ir ahí. discusión de cúpulas políticas No, o funcionarios de gobierno, legisladores. Senador, ustedes en el Senado tienen todavía durmiendo desde hace años la ley del Consejo Económico y Social que presentó el Por senador eso no Lozada. hacemos ruido para no despertar nada. Muy bueno. Bueno, ahora, el tema que este gobierno no está queriendo ver, es lo más preocupante, es el tema social, el tema de la pobreza, este dato que da Claudio, 2.500.000 personas que de la clase media se han caído a clases pobre, indigente, y las enfermedades que están volviendo, de lo que no se habla, de los casos de leucemia en la Argentina. Bueno, ese es el Que no- ajuste, Gustavo. Perdón, ¿qué leucemia? Perdón, tuberculosis. Sí, claro. Tuberculosis no se habla. No se habla de ese dato. Las enfermedades de tuberculosis que hay en la Argentina en este momento, que está alimentado en esto, otra de las cosas que está escondiendo este gobierno en forma peligrosa. No tiene Ministerio de Salud, Igualmente, no hay Me vacunas. parece que el planteo que hacía Miguel respecto a los acuerdos serían el resultado de una situación de madurez política que claramente no está. El gobierno, después de la elección, tomó el camino de negar el resultado Sí. y, segundo, intentar revertirlo. Sí. Y en ese marco, incendiar la transición Total, todo vale. y escarmentar a la sociedad. Claro, sí, sí, y sí. en ese marco, el intento del abrazo del oso para involucrar al candidato Exacto. triunfador en la estrategia de Que además ha gobernabilidad, no de esta coyuntura, De lo sino que- del rumbo pero futuro. que- Es decir, estamos de acuerdo. vamos a hacer todo lo que nos Pero en pida. eso ha estado impecable Alberto Fernández, digo, me porque ahí parece- se paró Alberto Fernández, que es lo que le están reprochando los medios oficialistas y los periodistas del WhatsApp presidencial. Pero ¿cómo no acordó con el gobierno? ¿Pero y qué van a acordar? Si la sociedad mayoritariamente votó un programa en contra del diametralmente actual. opuesto. Era muy difícil ¿Eh? sentarse a negociar con un presidente que está en las antípodas de lo que vos pensás de cómo Claro. tiene que funcionar la economía. Pero Entonces, aparte un presidente que ha mentido. No, y parece que no ha asumido la derrota. Eso es Exacto. lo que no ha Por eso asumido. el acuerdo no- De una digo, forma sí, antidemocrática, Claudio. ¿Eh? Forma Claro, antidemocrática. por eso digo. Y digo, la misión del fondo que vino, que no fue una misión técnica, No, fue política. una Protocolar. misión política, Política. para ver Total. si Alberto Fernández decía que iba a respetar Claro. el acuerdo en los términos en que Total. estaba planteado. Por supuesto. Esa fue la misión del fondo. Total. Cuando eso no ocurre, se termina de caer toda la situación y aparece la discusión de la cesación de pagos en el peor de los escenarios. Y vuelvo a insistir, han roto todos los manuales. Argentina este año tenía dólares. No es cierto lo que está pasando. Esto pasa porque han hecho las cosas como la Total. hicieron. Sí, No mal. rompieron los manuales. Los manuales de estos tipos no funcionan. Los manuales de la derecha, los manuales del liberalismo económico en la Argentina y en el mundo no funcionan. No se rompen esos manuales. Esos manuales están fallados desde su origen. Y vos lo sabés. Pero el fondo Claro. hace un ajuste para aumentar el saldo comercial en dólares y se logró por vía de una recesión Sí, brutal. monstruosa, sí. A esos 14.000 palos, en realidad, una parte muy importante está afuera, porque con la mejor liquidez, la mejor cosecha de la historia, vos estás por debajo de la liquidación de los últimos 10 años. absolutamente. Y amén de que viene dejando guita afuera desde el 2016 para acá. Perdón, Bien, un Por eso que solo vos decías que Tengo esto que debía ser cerrar, tomado tengo que antes. cerrar. Y dato no está dato medido. Sí. a eso. Tengo que cerrar, ¿eh? 560.000 millones de dólares era el Producto Bruto Interno del año 2015. 560.000 millones. Producto Bruto Interno de este año son 340.000 millones. Claro, con este dólar. Hagamos la resta y son los 200 el y pico equivalente millones a la deuda pública. A la deuda pública. Señores, esta es la prueba del Tremendo. robo, del latrocinio
y de la política de extorsión que en este momento... Si llevan Alberto adelante. Fernández, con un solo gráfico mostrando la deuda del fondo y la fuga de capitales, pudo desarmar toda esta batería de querer abrazarlo como el abrazo de ojo, es que la economía argentina está realmente muy mal y impagable su deuda, como reconoció Si el entraron gobierno. Gracias a 44 y todos. se fueron 37, al fondo solo le debemos 7.000. Gracias a todos, gracias Tomás, gracias a todos. Fernando, hasta mañana. Hasta Ya mañana. volvemos con Irina Hauser sobre el fiscal rebelde Carlos Estornelli, del que tampoco nos olvidamos en este programa. Está bueno.